Bien, buenas noches con todos, bienvenidos. Vamos a estar desarrollando durante aproximadamente una hora lo que tiene que ver con los números F bajo ASME sección 9. Bueno, hablar de ASME sección 9 en la práctica, dentro de un contexto del código, es hablar de P-numbers, que son grupos de materiales base. Es hablar de F-numbers, lo que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con grupos de metales de aporte. Hablar de ASME sección 9 dentro del alcance del código es hablar de A-numbers, que vendrían a ser análisis químico de metal de soldadura depositado. Hablar de ASME sección 9 es hablar de procesos de soldadura, aproximadamente unos 24 procesos de soldadura entre manuales, semiautomáticos y automáticos. Hablar de ASME sección 9 es hablar de variables esenciales, cuya explicación es que una variable es un cambio que se le hace al procedimiento o a la calificación del soldador, en donde esto amerita una recalificación, ¿no? En resumen, hablar de ASME sección 9 es hablar de varios aspectos muy técnicos en relación a soldaduras. Y esto es así porque el código ASME sección 9 cumple requerimientos mandatorios de códigos de construcción. Por ejemplo, cuando hablamos de metales base bajo ASME 9, pues debemos entender que los metales base agrupados, ¿no es cierto?, en la tabla QW 422, agrupa todos los materiales para todos los códigos de construcción bajo ASME sección 1, sección 4, sección 3, sección 8, sección 12. Prácticamente el ASME sección 9 agrupa todos los materiales para todos los códigos de construcción del libro de calderas y recipientes a presión. Entonces, en lo que se relaciona con números F, lo que tenemos que entender básicamente es lo siguiente, que un número F agrupa diferentes clasificaciones de metales de aporte que pueden estar agrupados en una sola especificación. Es decir, cuando hablamos de números F o F-number, bajo ASME 9, estamos hablando de especificaciones de metales de aporte, ¿no es cierto?, en donde hay muchas clasificaciones. Esto lo vamos a ver con calma dentro de un momento. Así que la pregunta en este caso sería si un soldador calificado con un número F indistinto estaría calificado para soldar con cuántos electrodos o con cuántos metales de aporte. Esa sería la pregunta, ¿no? Y primeramente vamos a ir, estamos en este momento en el código ASME 9, vamos a ir a la página 378, ¿ok? Vamos a la página 378 porque en esta página vamos a ver algunos aspectos muy interesantes. De momento estamos en la página 378 y este es un formato, ¿sí? Este es un formato sugerido para procedimiento especificado de soldadura. Lo tenemos aquí, ¿ok? Entonces, este es el formato número 482, QW 482. El 4, pues, relaciona con el artículo 4. Este formato estaría dentro de lo que comprende el artículo 4 de ASME sección 9. Estamos en este formato sugerido, aquí está, ¿no?, para especificación de procedimiento de soldadura, WPS. Este formato cumple con los requisitos de ASME sección 9 que corresponde al libro de calderas y recipientes a presión. Aquí, en lo que respecta a filler metals, ¿no?, o metales de aporte, tenemos la presencia del número F. Ojo, estamos desarrollando primero lo que es una WPS. En la WPS ya figura el número F o el F-number, que va de la mano, en este caso, en la WPS, con el A-number, con el número A, ¿no es cierto? La relación es que un número F, es decir, un metal de aporte X,
tiene relación con el número A dentro de lo que respecta el análisis químico de metal de soldadura depositado. En la WPQ no vamos a ver a number, solamente vamos a ver el número A en los formatos de WPS y PQR. Entonces, estamos aquí porque quiero mostrarles la importancia que tiene un número F en una soldadura que debe cumplir un requisito mandatorio, un requisito código de un código de construcción. Entonces está aquí, el F-number, ¿ok? Lo tenemos presente. Ahora vamos a ir a la página 382. Vamos a la página 382 del mismo código ASME sección 9. Y ahora lo que estamos viendo es otro formato, ¿no es cierto? Y en este caso es el formato sugerido QW484A. Este es un formato sugerido para que las empresas, para que las compañías, pues si gustan, pueden usarlo tal cual o personalizar su propio formato, pero la idea es, dentro del alcance del código, que todas estas variables esenciales que están aquí se rescaten, se adopten y se pongan en los formatos. Entonces, en la WPQ, ¿no? Una vez más, repintado de amarillo, tenemos el filler metals y va relacionado con un F-number. ¿Ok? Aquí también está el F-number. Ya estamos viendo lo que respecta al formato para la calificación de un soldador. Ahora vamos a ir a otra página y nos vamos a ir a la página 380. Estamos en esta página que tiene que ver con el formato sugerido, una vez más, por ASME sección 9, para el registro de calificación del procedimiento, PQR, ¿no? O el PQR, ¿no? Como serían sus siglas en inglés. En el PQR, ¿no es cierto?, que es el registro de calificación del procedimiento, en este formato, también está presente el filler metal con su respectivo F-number, ¿ok? Entonces, tenemos la presencia del F-number en WPS, tenemos la presencia del F-number en WPQ, o calificación de procedimiento del soldador, y tenemos F-number en el PQR. ¿Ok? Esto para empezar y poder establecer la importancia del número F, tanto en una WPS, en una WPQ y en una PQR. Así que la presencia del número F es muy importante. Bien, ahora vamos a ir a ver una calificación de soldador real. ¿Ok? Vamos a ver y vamos a compartir pantalla para poder visualizar una calificación de soldador. Estamos en un registro de calificación de soldador. Aquí está la empresa DF Service. Este registro de calificación pertenece a Narvasta Risco Carlos Enrique. Sabemos todos cómo interpretar una WPQ. Aquí está su estampa, ¿no es cierto? Y el soporte o el WPQ, ¿no? Que tiene sus siglas aquí. Luego podemos ver, desarrollando la interpretación, las variables esenciales que están en este lado, ¿no es cierto? Y vamos a ir directamente a lo que nos compete. Vamos a ir a ver lo que nos compete, lo que nos interesa. Y tenemos que rescatar antes que este soldador se calificó con dos procesos, ¿ok? Para la calificación en este formato usó el JETAO y luego usó el SMAO. Soldó una tubería, aquí tenemos la designación, es un SA bajo ASME 106 grado B y el espesor es de 7,82 milímetros. Entonces, en este lado están los valores actuales, ¿no? Los valores reales sobre los cuales él se calificó. Y en este otro rango, o en este lado, tenemos el rango sobre el cual él también está calificado. O sea, es el límite más allá del valor actual hasta donde él puede llegar con esta calificación. Y nos vamos a fijar primeramente aquí en QW404.14, ¿sí? Donde empieza a detallar lo que tiene que ver con el filler metal. Entonces, aquí lo voy a pintar de azul, vamos a ver
los valores reales sobre los cuales él se calificó. Con el proceso GTAO o con el proceso JTAO, en este caso, él calificó con un F-number 6, ¿ok? Un número F6, un F-number 6, él utilizó para hacer el pase de raíz, ¿no es cierto? Y para proceso SMAO, él calificó con un metal de aporte F-number 4, F-number 6 y F-number 4. Con estos valores de número F, él calificó. Ahora, el rango sobre el cual él puede también soldar con otros metales de aporte es el siguiente. Con proceso GTAO, él puede soldar con todas las clasificaciones de metales de aporte que pertenecen al F-number 6. Luego vamos a ver qué especificación es la que está presente en este F-number 6. Pero lo que está diciendo es que el rango de calificación con un metal de aporte para proceso GTAO F-number 6 es que puede soldar con todas las clasificaciones de metales de aporte que están dentro de ese F-number 6, que obviamente, ¿no es cierto?, hay una especificación. Y esa especificación sería la especificación SFA 5.18. Eso lo vamos a ver después. En otras palabras, este soldador con proceso GTAO calificado con un F-number 6, en donde está presente la especificación 5.18, él puede soldar con todos los metales de aporte que están dentro de esa especificación. Es decir, él puede soldar sin recalificar con todas las clasificaciones de metales de aporte que están dentro de este número 6, F-number 6, en donde está la especificación 5.18. Oh. Y en proceso SMAO, ¿no es cierto?, con el segundo proceso, en donde calificó con un F-number 4, ¿no es cierto?, él tiene un rango de calificación para soldar con electrodos con números F, F-number 1, F-number 2, F-number 3 y F-number 4. Ese es el rango de calificación, en donde en cada número F hay una especificación, SFA bajo ASME, y en cada especificación hay clasificaciones de metales de aporte. Entonces, esto lo estamos viendo usando un ejemplo real de una calificación de soldador. Bien, ahora vamos a ir otra vez al código AME sección 9 y vamos a venir aquí al ASME 9 porque quisiera mostrarles un poco más de información relevante. Vamos a ir a la sección 9 y en este momento nos vamos a dirigir a la página 90, ¿ya? Página 90. Aquí estamos delante de tablas que tienen que ver con procedimientos de soldadura especificados en donde ya se contemplan los procesos, ¿ok? Esta tabla, la QW 252, veámoslo como una WPS. Esta es una WPS, solamente que el formato aquí es diferente, pero los valores o las variables que están aquí son tal cual las variables que deben estar también en una WPS calificada. ¿Por qué los he traído aquí? Para mostrarles la relevancia que tiene el número F, ¿no es cierto?, en una calificación de soldador, en una WPS y en una PQR. En este caso, como ejemplo, hemos venido a ver una WPS, ¿no es cierto?, con proceso Oxy-Fuel Gas Welding. Este sería el proceso oxiacetilénico, ¿no?, más conocido como el proceso oxiacetilénico. Y aquí, en lo que respecta a QW404, que es donde están las variables esenciales para metales de aporte, ¿no es cierto?, tenemos el número F, el F-number, en donde la leyenda nos dice que un cambio en la WPS de un F-number es una variable esencial.
Por lo tanto, si hay un cambio, ¿no es cierto?, se genera un efecto en cadena. ¿Por qué? Porque si calificamos nosotros, sí, adelante, una intervención. Lichito. A ver, ok, bien. Entonces, cuando nosotros hacemos un cambio en un número f, estamos causando un efecto en cadena, porque dentro del número f, no se olviden, hay una especificación, y dentro de esa especificación hay clasificaciones de electrodos. Entonces, un cambio de un número f, ¿no es cierto?, es variable esencial para el procedimiento. Aquí en el proceso Oxy-Fuel Gas Welding está variable esencial, un cambio del número F. Podemos ver otro ejemplo con otro proceso aquí, proceso SMAO. También en metales de aporte, en 404.4, ¿no es cierto?, cambio de F-number es variable esencial para el procedimiento, pero también para el soldador, ¿ok? Y así podemos ver desde la página 90, los que tienen la edición 2019, hasta la página 119, están todas las tablas como estas, en donde están los procedimientos de soldadura y sus respectivas variables esenciales, suplementarias esenciales y no esenciales. Entonces, esto también como ejemplo, ¿no es cierto?, para poder comprender la importancia de un número F. Bien, ahora vamos a ir a la página que nos compete, es la página que se va a relacionar con el desarrollo de esta clínica. Estamos en la página 225, los que tienen el código sección 9, edición 2019, esta información está en la página 225. En la página 225, el código ASME sección 9, ¿no es cierto?, en el artículo 4, porque estamos en QW 430, nos va a explicar qué es un F-number, ¿no? ¿Quién más que la sección 9 para darnos esta información? La sección 9 aquí nos va a hablar acerca de lo que es un número F, un F-number. Así que vamos a darle lectura. Esta clínica tiene como objetivo conocer qué tantos electrodos o qué tantos metales de aporte un soldador calificado con un número FX puede soldar. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque con frecuencia se reciben preguntas en donde hay una duda, ¿no? Es como un paradigma que algunas personas tienen en querer saber un soldador calificado con 7018 sin conocer lo que es F-number. ¿Cuántos electrodos más podría usar? ¿Con cuántos electrodos más podría este soldador calificado soldar? ¿O solamente podría soldar con 7018? Bueno, de eso vamos a ver hoy día, usando como ejemplo la calificación de soldador que hemos visto hace un momento. En eso nos vamos a desarrollar después. Bueno, ASME 9, QW 430, estamos en el artículo 4, nos va a hablar acerca de qué cosa es en la práctica un F-number. Bueno, QW 430, números F, ¿no es cierto? O F-number o número F. QW 431 desarrolla este criterio y dice lo siguiente: la siguiente agrupación de electrodos por número F, ojo, la siguiente agrupación de electrodos por números F, entiéndase que aquí está ASME 9 diciendo que los números F agrupan electrodos, ¿ok? Simplemente es eso. Es un factor alfanumérico de ASME sección 9 que va a agrupar electrodos en sus diferentes formas, ¿no? Electrodos, varillas, aportes, alambres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la siguiente agrupación de electrodos por números F, ojo, agrupa las varillas y metales de aporte para soldaduras, ¿Dónde se muestran estos metales de aporte? Pues dice que se muestran en la tabla QW 432. En un momento vamos a ir a esa tabla, pero sigamos viendo el concepto de lo que es un número F para que nuestras competencias estén bien establecidas de acuerdo a ASME 9. Ahora, estos grupos o estos números F, dice,
se basan esencialmente, ojo, en sus características de usabilidad o empleabilidad. Es decir, que en la tabla QW 432, nosotros no vamos a encontrar valores químicos, no vamos a encontrar porcentajes de aleaciones, no vamos a encontrar ninguna información diferente a lo que aquí dice. Solamente la tabla te va a mostrar características de dónde usarlo o dónde emplearlo. Eso es lo que dice el código ASME9. Ahora, estos F-numbers dentro de estos grupos, ¿no es cierto?, en donde en la tabla solo nos muestra dónde se usan y cómo se emplean, van a determinar fundamentalmente, ¿no es cierto?, la capacidad de los soldadores para realizar soldaduras satisfactorias con un determinado metal de relleno o con un determinado metal de aporte. Tenemos aquí un chat, vamos a atender el chat. No te preocupes, Javier. Esto se está grabando y lo vas a poder ver. Entonces, como todos los códigos, ¿no es cierto?, de construcción o de referencia, lo que nosotros debemos de comprender es el espíritu, es la filosofía, es el criterio, el concepto del código, de lo que nos está diciendo. Ahora, esta agrupación de números F está hecha para reducir la cantidad de procedimientos de soldadura y su rendimiento para las calificaciones, en donde efectivamente esto se puede hacer lógicamente. ¿Cómo podemos interpretar esto? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Los metales base, por lo general, los que tienen este entendimiento, no te preocupes, Redmi, eres bienvenido. Los metales base, por ejemplo, los aceros al carbono, ¿no?, vienen con tipos y grados, ¿ok? Vienen con tipos y grados. Un P-Number 1, por ejemplo, viene con tipo y grado. Un P-Number 3 viene con tipo y grado. Ahora, en un solo P-Number 1 pueden haber muchos tipos y pueden haber muchos grados, en donde el término grado implica porcentajes de elementos químicos en diferentes cantidades. Por ejemplo, un P-Number 1, el A36, por ejemplo, que no tiene ni tipo ni grado, pero solo es un ejemplo, puede tener el tipo A grado 1, es un ejemplo, ojo, y ese tipo A grado 1 tiene de porcentaje en carbono 15%. El otro A36 es un ejemplo, puede tener tipo 2 y grado 5, en donde el de grado 5 ya trae 20% de carbono. ¿Cuál es la idea de esto? Que el código ASME sección 9 va a agrupar a electrodos que tienen diferentes porcentajes de aleaciones, en este caso las aleaciones básicas, carbono, manganeso, etcétera, en donde es idóneo para soldar un tipo de acero con su tipo y su grado. ¿Ok? Entonces, de esta manera se pueden resumir muchas WPS, en donde en un solo grupo de aceros pueden haber 10 tipos de aceros, pero entre ellos difieren en un porcentaje más de carbono, un porcentaje menos de carbono, 2 porcentajes más de molibdeno, etc. La lógica de esto es que el número F reduce en la práctica tener que hacer muchas WPS. Si no, imagínense, haríamos una WPS por cada acero que se difiere por un porcentaje irrisorio de carbono o de alguna aleación. Entonces, la idea de agruparlos, como dice aquí, es que es para reducir la cantidad de procedimientos de soldadura. En otras palabras, el que entiende esta lógica del código va a poder entender lo siguiente. Una sola WPS nos puede servir para soldar muchos aceros, en donde la WPS, ¿no es cierto?, se calificó en un P-Number 1, grupo 1 y 2. En ese P-Number 1, de grupo 1 y 2, pueden haber 15 aceros, pueden haber 13 aceros, pueden haber 20 aceros. Entonces, en la práctica no tendrías que calificar 20 procedimientos, sino que un solo procedimiento, conociendo el alcance del código, te sería suficiente para soldar con una sola WPS
muchos aceros de un solo grupo, en donde un F-number también, o un metal de aporte, dentro de una especificación te podría brindar muchas clasificaciones de electrodos y por lo tanto, pues estás bien, has reducido la cantidad de procedimientos de soldadura. Esa es otra de las lógicas por el cual ASME9 agrupa los metales base en P-numbers y en este caso grupos números F, ¿ok? Esto está siendo grabado para aquellos que en su momento quieran volverlo a ver. Ahora, obviamente, no todo es fácil, ¿no? No todo es así de fácil, sino que aquí ahora vamos a encontrar una exhortación. Tenemos que prestar atención a esta recomendación porque es muy importante. Fíjate lo que dice ASME9. Dice que la agrupación no implica que los metales base o los metales de aporte dentro de un grupo puedan ser sustituidos indiscriminadamente por un metal que se usó en la prueba de calificación sin considerar siquiera la compatibilidad de los metales base y de relleno desde el punto de vista de propiedades metalúrgicas, los requisitos de diseño y el servicio de tratamiento térmico posterior a la soldadura y sus propiedades mecánicas. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues eso tenemos que interpretarlo por partes. Vamos a suponer que tú calificaste tu procedimiento de soldadura con un F-number 1, en donde está la especificación 5.5 bajo ASME, ¿no es cierto? Tu WPS ha sido calificado con un F-number 1, ¿no? Especificación 5.5, ¿ok? Y ahora, en proyecto, ¿no? No tienes la especificación 5.5, pero tienes la especificación 5.1. Igual ambos son F-number 1. Ojo con esto. No tienes la especificación 5.5, que es el electrodo que tú calificaste con tu WPS, es un F-number 1, como no, pero tienes electrodos SFA 5.1, igual es F-number 1. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el grupo de F-number 1 con especificación SFA 5.1 solamente hay electrodos de 60 y 70 KSI como resistencia mínima a la tracción. Y en ese grupo hay electrodos para aceros al carbono. Pero en el grupo SFA 5.5 hay electrodos que tienen resistencia a la tracción de 70, 80 hasta 90 y solamente son utilizados en en metales base, aceros al carbono y de baja aleación. Aquí, por ejemplo, les he puesto claramente un escenario en donde no te fijas en el SFA, sino solamente te fijas en el número F. Y aunque los dos pertenecen al F-number 1, los dos no pertenecen a la misma especificación. Por eso aquí dice claramente que el hecho de que un metal de aporte y otro metal de aporte puedan pertenecer al mismo número F, no quiere decir que puedes sustituirlo indiscriminadamente por otro metal que se usó en la prueba de calificación de procedimiento y de soldador, sin ni siquiera te importe las propiedades metalúrgicas, sin que ni siquiera te importe los requisitos de diseño y el servicio, sin que te interese si es que se tiene que tratar térmicamente o no. Y lo más terrible en todo caso, sin que te importen las propiedades mecánicas. Así que mucho cuidado con lo que tiene que ver con el F-number. Vamos a desarrollar esto de una manera más técnica a partir de este momento. Bien, vamos a ver la tabla, pues, QW432. Aquí hay muchos electrodos en diferentes formas como producto terminado. En esta tabla están todos los metales de aporte para los distintos y diferentes metales base, sean ferrosos o sean no ferrosos. Están aquí, sea para proceso GTAO, Oxy-Fuel Gas Welding, GEMAO, Flux Core Arc Welding, SAO, todos los procesos de soldadura en lo que respecta a sus metales de aporte tienen números F, están diseñados o están encriptados, mejor dicho, ¿no es cierto? Su uso dentro de un número F. Entonces, haciendo un repaso,
así ligero, veríamos lo siguiente. Tabla QW 432, números F, agrupación de electrodos y varillas de soldaduras para calificación. Para calificación. Y empieza en un orden, ¿no es cierto? Al margen izquierdo, los números F, los F-numbers. Luego viene la especificación ASME, sería el SFA bajo ASME, porque bajo la AWS es simplemente A. Pero también está aquí la clasificación bajo la AWS y bajo otra normativa de un sistema universal. Vamos a ver primeramente lo siguiente. F-number 1. En el F-number 1 está la especificación SFA 5.1. Solamente la SFA 5.1. Y hay electrodos, luego lo vamos a ver en la sección 2, con estas características. Puede ser un E6020, un E6022, E6024, E6027, E6028. O podría también ser un E7020, un 7022, eso ya lo veremos. Pero lo que tienes que darte cuenta es que aquí están los electrodos para aceros al carbono y de baja aleación. Lo hago así. Aceros al carbono y aceros de baja aleación. ¿Ok? Pero lo que tienes que darte cuenta con mucho tino es que solamente dentro de este F-number, empezando la tabla, está la especificación 5.1, que solamente son para aceros al carbono. Luego lo vamos a entender mejor cuando vayamos a la sección 2. El SFA, la especificación SFA bajo ASME, ¿no es cierto? Bajo la AWS tiene las siguientes clasificaciones. E6020, 22, 24, 27 y 28. No hay más. No hay más. ¿Ok? Pero también hay otro grupo, por decirlo de alguna manera, donde todavía se extiende el F-number 1, pero ya está el valor SFA 5.4 y el SFA 5.5. Y estos electrodos ya tienen algunos designadores adicionales, suplementarios, que bien podrían tener algún tipo de aleación diferente a los que acabamos de ver líneas arriba, o probablemente tengan algunas prestaciones como hidrógeno difusible controlado, qué sé yo, esa es la idea. Pero date cuenta que sigue siendo un F-number 1, y aquí viene lo que líneas arriba me dice, ¿no? Tú no lo puedes cambiar indiscriminadamente. Entonces, si tú calificaste un procedimiento y a un soldador con un F-number 1, especificación ASME SFA 5.1, con clasificación AWS E6024, entonces habría que ver cuál es su rango. Y su rango sería que él puede soldar con todos estos electrodos que están acá. ¿No es cierto? Porque son F-number 1 y están en una misma especificación, que son 5.1 metales base aceros al carbón. Y los de baja aleación ya caen en otra especificación y en otro F-number. Pero vamos a seguir desarrollando esto. En el F-number 2, ¿no es cierto? En el F-number 2 también está el SFA 5.1. Y aquí ya es un electrodo, fíjate bien en los sufijos, acá todos tienen 2, y los que entienden o los que interpretan, en este caso, este dígito, sabrán, ojo, voy a despintarlo, este dígito tiene que ver con posición, a ver, este tiene que ver con posición, ¿no es cierto? Ese 2 tiene que ver con posición, igual. En este caso, siguiendo este ejemplo, para que te lo puedas entender, en el F-number 2 está correctamente el SFA 5.5, pero este electrodo ya no tiene el dígito de posiciones número 2, sino que tiene el número 1. ¿Ok? Por eso es que la advertencia dice que no se puede cambiar un F-number por otro sin que ni siquiera te interese la posición, la progresión, la composición. O sea, tú tienes que fijarte que aunque sea un F-number semejante, fíjate en la especificación y fíjate en la clasificación. En este caso, vuelvo a repetir, F-number 2, SFA 5.1, clasificación bajo AWS, electrodos que pueden ser E6012 o E6012 o E7012, pero no pasan de 70, ¿ok? Pero vemos que estos ya tienen todas las posiciones, 12, 13, 14, 19, y hay uno inclusive que tiene unas designaciones adicionales que lo podría hacer diferente, ¿no? En alguna de sus prestaciones a los otros electrodos que están dentro de la misma
especificación, clasificación y número F. Luego tenemos el F-number 3. En el F-number 3 también está presente una vez más la especificación 5.1, ¿no es cierto? Y también está la 5.5. En la 5.1 están los electrodos en este F-number 3, que pueden ser E6010 o E7010 o E6011 o E7011. Pero ya en la especificación 5.5, que tiene que ver con de baja aleación, aceros de baja aleación, ya son electrodos que, como tú podrás ver, tienen otras designaciones adicionales que lo pueden hacer diferentes en sus prestaciones químicas, mecánicas o en lo que podría ser quizás progresiones y etcétera. Esta es la lógica del número F, ¿sí? Y por último, valiéndonos de la calificación del soldador que hemos visto hace un momento, tenemos el F-number 4, ¿no? En el F-number 4 está la especificación SFA 5.1. Pero fíjate ahora cómo difiere, ¿no es cierto? Estos son E7015 o E6015, a comparación de los que hemos visto arriba, no hay 15 ni 16, pero en la especificación 5.1, F-number 4, están los 15, 16, 18, 18M y 48. De esta manera, podemos nosotros entender la lógica del F-number, ¿ok? El número F agrupa metales de aporte en donde se puede determinar dentro de su empleabilidad qué soldadores pueden hacer soldaduras sanas, soldaduras que cumplan los requerimientos del código de construcción o del código, en este caso, de calidad. Esta es la lógica de F-number, ¿ok? Si hay preguntas, lo pueden hacer, no te preocupes, interrumpes, si tienes preguntas lo puedes realizar. Pero esta es la lógica del número F. Ahora, vamos a regresar a la calificación de este soldador, ¿ya? Porque de aquí estamos desarrollando esta clínica. Estamos aquí, ¿no es cierto? Número F, aquí, número F. Este soldador hizo su calificación con dos procesos. En el proceso 1 es el jetado, aquí. En el proceso 2, con el segundo pase hasta el acabado, es SMAO. Bien, en relación al metal de aporte, en proceso jetado, él calificó con un F-number 6, ¿ok? Y dentro de ese F-number 6 está la especificación SFA 5.18, que tiene que ver con metales de aporte, alambres sólidos para procesos con gas de protección. Y en el caso de SMAO, él calificó con un F-number 4. Entonces, ¿cuál es el rango de este soldador bajo proceso jetado con F-number 6? ¿Cuántos electrodos él puede usar? ¿Cuántas varillas de aporte él puede usar con esta sola calificación? Bueno, en el caso del proceso jetado, ojo con esto, él puede usar todas las clasificaciones que esta especificación dentro de este número F6 trae. Pueden ser 5 clasificaciones, 6 clasificaciones, 10 clasificaciones, todas las clasificaciones que caen dentro del número F, en donde la especificación bajo ASME es la SFA 5.18, este soldador puede usar. Ese es su rango, ¿ok? Está aquí. Por eso acá dice, ¿no? Rango calificado. Y aquí valores actuales. Calificó con un metal de aporte, o mejor dicho, con una clasificación que pertenece a una especificación que pertenece a un número F. En este caso, F-number 6, especificación SFA 5.18, clasificación, en este caso no lo dice, pero lo vamos a ver a continuación. En el caso de SMAO, él calificó con un F-number 4, acabamos de ver la tabla F en el ASME 9, y su rango es que él puede soldar con F1, F2, F3 y F4. Regresamos rápidamente a la sección 9, a la tabla QW 432. Entonces, este soldador, cuya calificación lo estamos analizando, puede soldar con electrodos E6020, 6022, 6024, 6027, 6028. Puede soldar con electrodos E70X-26, E607020, 7027. Puede soldar con electrodos E6012, 13, 14, 19, 13. Puede soldar con electrodos E6010, 11, etcétera, etcétera. Este soldador
en la práctica puedes soldar con todos estos electrodos que están hasta el F-number 4. Vamos a suponer que tú eres contratista. Vamos a suponer que tú eres dueño de una factoría. Tienes soldador que has calificado con un F-number 3, valor SFA 5.1, un 6011. Bien, y para ese trabajo que estás haciendo en ese momento te sirve ese soldador. Pero tú no conoces esto, vamos a suponer. Y luego viene otro cliente y te dice, ¿sabes qué? Quiero que me fabriques esto. Y ya no es el mismo acero que el que tú estabas usando con otro soldador. Y luego tú dices, bueno, tendré que contratar más soldadores. No necesitas contratar más soldadores. Si tú tienes un soldador que calificaste con alguno de estos metales de aporte que están dentro del alcance de aceros al carbono y de baja aleación, ese mismo soldador que tú lo calificaste, por ejemplo, con un F-number 2, SFA 5.1, un E6012, tú lo puedes utilizar a ese soldador para soldar con todos estos electrodos que están acá. Y ahí se cumple lo que dice ASME sección 8, perdón, 9 en lo que es F-number. Reduces procedimientos, reduces manos de obra. No necesitas contratar a más de un soldador para que te suelden con estos diferentes electrodos los componentes que tú quieras fabricar. Esa es la lógica del número F, ¿ok? Bueno, ahora nos vamos a alejar un poco del código ASME 9 y vamos a ver, de acuerdo al código ASME sección 2, parte C, que tiene que ver con metales de aporte, cuántas clasificaciones de electrodos hay en los respectivos F-numbers con sus respectivos SFA. Así que vamos a ir a ASME sección 2. Los que tienen el código ASME sección 2, edición 2019, pueden anotar el número de página que les voy a dar y vamos a conocer las clasificaciones de electrodos que están dentro de una especificación ASME, que están dentro de un número F, ¿ya? Así que primero vamos a ir a la página 80. Los que tienen el código, anoten la página 80. Bueno, nos hemos venido directo a esta tabla de clasificación de electrodos. No se olviden, tengan en memoria la calificación del soldador que hace un momento hemos visto. Él calificó con un F-number 4 y está su rango para F-number 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Y en el F-number 1 está el SFA 5.1, SFA 5.4, SFA 5.5. En el F-number 2 está el SFA 5.1 y SFA 5.5. En el F-number 3 está solamente el SFA 5.1 y el SFA 5.5, y en el F-number 4 solito el SFA 5.1. Entonces, esto es un tema de saber interpretar los valores alfanuméricos de las especificaciones de metales de aporte bajo ASME. Este video, a quien lo quiera, lo solicita y se lo enviamos para su entrenamiento diario. Bien, en el F-number 1, cuando hemos estado en la tabla de la sección 9, hemos visto, y vamos a hacer un paneo, ¿ya? Para que te puedas otra vez ubicar. Aquí, ¿no? F-number 1 están solamente los E20, 22, 24, 27 y 28. ¿Cuáles son esos electrodos, de acuerdo a mi sección 2? Bueno, en SFA 5.1, en ese grupo, de acuerdo a la sección 9, que hemos visto, está aquí el E6020, el E6022, el E7024, el E7027 y el E7028. Ninguno de ellos pasa a 80, 90 o 100 KSI de resistencia mínima a la tracción. Todos están limitados al valor específico en lo que es resistencia a la tracción. Y están limitados a posiciones. Algunos solo filetes en algunas posiciones. Por ejemplo, el E6020, ¿no? Es un electrodo que tiene un fundente o un recubrimiento de óxido o alto en óxido de hierro, ¿ok? Ese electrodo solamente suelda en plano y horizontal y solo filetes. Y puedes usarlo en dos tipos de corriente. Por eso es que el criterio de F-number dice que un cambio, ¿no es cierto?, es variable esencial, porque si cambias un electrodo que solamente se puede utilizar con corriente continua por un electrodo que suelda con corriente alterna, eso ya es una variable esencial. Es decir, tanto para el procedimiento como para el soldador, si en caso es un electrodo que solo suelda en posición horizontal y lo pones a soldar en posición vertical. La lógica de esto, estimados, es que este soldador
el de la homologación, en la práctica, por estar calificado con su rango F1, 2, 3 y 4, él puede soldar tranquilamente con todos estos electrodos que están aquí, completamente, con todos, ¿no es cierto? Ese es su rango, porque de esa manera está distribuida esta especificación. En esta especificación 5 a 5.1 bajo AWS están todos estos electrodos. Y lo que queremos que se pueda entender es que de esta manera se reduce, ¿no es cierto?, calificación de procedimientos. Y también con esta información puedes clasificar la mano de obra si en caso eres constructor. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a otra página, que es la página 154. Porque también en la tabla que hemos visto del F-Number, ¿no es cierto?, está la especificación 5.4, ¿no? A 5.4, y vamos a ir a esa página. Y quizás te sorprendas, ¿no es cierto? Porque lo que vamos a ver ahora tiene que ver con metales de aporte de aceros inoxidables, ¿ok? Aceros inoxidables. Esta es la página 154, pero empieza en la página 151, que está especificación para aceros inoxidables, electrodos para proceso SMAO, ¿cierto? Shielded Metal Arc Welding. Bueno, en el F-Number de la tabla que hemos visto, vamos a regresar, está también esta especificación, la SFA 5.4, ¿sí? F-Number 1, SFA 5.4. Pero hay que fijarnos, ¿ok?, en estos electrodos. No es que son también todos los electrodos, hay que fijarse porque solamente hay un tipo de electrodo. Este es el único electrodo que está en esta especificación dentro de este número F. ¿Ok? Entonces vamos a ir a sección 9, perdón, sección 2, y vamos a tratar de buscar a este electrodo dentro de todos los electrodos que están aquí, ¿no es cierto? Todos estos son electrodos revestidos para proceso SMAO. Entonces buscaríamos el electrodo, ¿no es cierto?, que hazme sección 9 en la tabla de F-Numbers nos da. Esto sería un ejercicio, ¿no? Termina en 26, guión 26. Entonces iríamos a buscarlo, para que el ejemplo quede claro. Y si en caso no lo encontramos, bueno, podemos enviar la información a quien la quiera por un correo electrónico. Pero aquí están todos los electrodos. Ese electrodo terminado en un dígito de 26. ¿Ok? Y aquí está, ¿no? Solamente este electrodo, en la especificación SFA 5.4, F-Number 1 puede usar ese soldador sobre el cual estamos viendo su calificación, ¿no? El EXXX- o X26. ¿Cuál será este electrodo? Habría pues que buscarlo, ¿no?, con la clasificación correcta. Pero básicamente lo que necesitamos entender es que este electrodo suelda con dos tipos de corriente, ¿no es cierto? Y en el caso de corriente continua, con polaridad electrodo positivo, y solamente suelda en plano, horizontal y en filetes. Esta es la lógica de comprender el F-Number. Ahora regresamos a la tabla de F-Numbers para ver el siguiente. Sería el F-Number 2, ¿no es cierto? En el F-Number 2 están las clasificaciones dentro de las especificaciones 5.1 y 5.5. 5.1 ya lo hemos visto. Ahora nos faltaría ver la especificación 5.5. ¿Qué electrodos son estos los que están en esta especificación? Y vamos a ir a la página 194, ¿ok? De la sección 2, 194. Puedo comprender que quizás en una sola clínica esto sea un poco dificultoso entender la lógica del código. Por eso estamos grabando este video para enviártelo si en caso necesitas y puedas verlo y verlo hasta que puedas captar el concepto o el criterio de esto, del número F. Bueno, en la especificación SFA 5.5 están todos los electrodos para proceso SMAO que van desde resistencias mínimas de 70.000 hasta 80.000, 90.000, 100.000, 11.000 y 12.000. O sea, aquí en esta especificación SFA 5.5, que vendría a ser un
F number 3, es un F number 3, están los electrodos que se utilizan para aceros al carbono y de baja aleación. Aceros al carbono y de baja aleación. Mientras que en la especificación SFA 5.1, 6020, 63, solamente están los electrodos para aceros al carbono. Nada más, para aceros al carbono. Pero aquí están los electrodos para aceros al carbono y de baja aleación, que bien podrían ser metales base para recipientes a presión, calderas, qué sé yo, estructuras, aceros bonificados, tratados térmicamente, en fin. SFA 5.5, F number 3, están los electrodos que tienen propiedades mecánicas de 70 para arriba. En el SFA 5.1, F number 1, ¿no? Y F number 2, los de 60 y 70. Pero aquí de 70 para arriba. Ojo, son muchos electrodos. Es decir, el señor o el caballero de nombre Carlos Enrique Narvasta Risco, por haber calificado con un F number 4 para electrodo revestido con proceso SMAO, en donde su rango es F number 1, 2, 3 y 4, viendo la tabla de ASME sección 2, en donde está en F number 3 la especificación SFA 5.5, mira, puede soldar, aunque no lo creas, con todos estos electrodos. Ese es su rango. Ese es el rango de este soldador. Por eso, lo importante de entender qué es un F-number, por qué conocer esto, no solamente por un tema de costos o mano de obra, sino por un tema de seguridad y de calidad. ¿Dónde es que tú no puedes utilizar un electrodo? Por más que pertenezca al mismo número F, no es suficiente. Tienes que fijarte, sí, que pertenezca al mismo número F, fíjate en la especificación, porque de esa manera vas a poder determinar si ese soldador lo tienes que calificar en progresión ascendente o en progresión ascendente, o qué sé yo. Pero la lógica, estimados, de esta clínica es que puedas entender que un número F, como bien claro lo dijo el F-number en la página 225 de ASME sección 9, un número F agrupa materiales de aporte, ¿no es cierto?, para soldaduras de producción, en donde no puedes hacer un cambio indiscriminado. Tendrías que asegurarte que ese F-number, ¿no es cierto?, con esa especificación, ahora que lo vas a cambiar por otro F-number con otra especificación, tenga compatibilidad química, metalúrgica y mecánica. Fíjate en eso para que puedas tener las cosas claras y hacer un buen trabajo. Ahora, esto en cuanto al proceso SMAO, ¿ya? Pero luego vimos que él calificó en GTAO con un F-number 6. Vamos a regresar a ASME sección 9 para ver el F-number 6. Y aquí están los F-number 6. En los F-number 6 hay varias especificaciones y ninguna de ellas es SFA 5.1 o 5.4 o 5.5. Ninguna. Todas las especificaciones bajo ASME, en donde están los electrodos bajo la AWS, las clasificaciones en el F-number 6 tienen que ver con SFA 5.2, 5.9, 5.17, 5.18, 5.20. A ver, sí, y continúa, ¿no? 5.22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 hasta el 36. Son las especificaciones donde hay clasificaciones, pero que pertenecen al mismo número F. Vuelvo a repetir, el hecho que todos sean F-number 6 no quiere decir que tú puedes cambiarlo por cualquiera. Fíjate en la especificación sobre la cual probablemente tú calificaste a tu soldador o a tu procedimiento. Bien, el metal de aporte para proceso GTAO, F-number 6, sobre el cual calificó el caballero que estamos analizando su calificación de soldador, vendría a ser para proceso GTAO. Aquí no dice qué es proceso GTAO, no dice, pero tú tienes que saber por la práctica, en esta especificación es para GTAO, GMAO, tienes que saberlo. ASME sección 2 ayuda en ese sentido. Entonces, la clasificación que él usó dentro de una especificación de número F sería el F-number 5.18, ¿ok?
porque en esta especificación están los metales de aporte para procesos con gas de protección. Entonces, vamos a irnos a el ASME sección 2, ¿ok? Y ahora nos vamos a ir a la página 543, anotando siempre las páginas porque es importante, 543. Y nos hemos venido a la norma ASME sección 2, parte C. La parte C tiene que ver con metales de aporte para electrodos, varillas, para los distintos procesos que se utilizan en la construcción dentro del alcance del código de calderas y recipientes a presión del ASME. Aquí tú podrás ver, por ejemplo, que tienes el distintivo trébol de ASME y a su lado tienes el distintivo icono de AWS. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente. Aquí dice que esta información que vamos a encontrar aquí en la sección 2, parte C de ASME, es idéntico, es igualito que el AWS, ¿ok? Pero si en caso tú no crees, o si en caso alguien tiene una disputa y dice, no, ¿qué va a hacer? Bueno, anda al original y vas a ver que es lo mismo. En fin, SFA 5.18, especificación para aceros al carbono, electrodos y, dice, varillas para procesos protegidos de soldadura con gas. Aquí caen, por ejemplo, los famosos ER, ¿no? Los ER, que es tanto para GMAO como también para GTAO. Bien, la calificación del soldador dijo que bajo F-number, ¿no es cierto?, 6, el rango sobre el cual este soldador puede usar electrodos es todos. Así lo dice aquí. Vamos a verlo. Aquí lo voy a pintar. Proceso GTAO, F-number 6, su rango de calificación dice all, todos. Todas las clasificaciones de metales de aporte que están dentro del F-number 6. Y hemos visto bajo ASME 9 que el F-number 6 para proceso GTAO sería la especificación SFA 5.18. ¿Cuántos metales de aportes hay en esta especificación o cuántas clasificaciones hay en esta especificación que están dentro, bajo ASME 9, del F-number 6? Bueno, están todos estos. Está el ER70S2, S3, S4, R70S6, R70S7, R70S8. Todos van con un 70 KSI para arriba, ninguno es de 60. Entonces, el señor Risco, pues, según su calificación, puede soldar con todos estos electrodos, incluyendo el R70S6-G, que no tiene especificación. Pero no termina ahí, sino que hay más metales de aporte dentro de esta especificación, y como dice que puede soldar con todas las clasificaciones dentro de ese número F, en donde el SFA 5.18, él puede soldar con un 70 C3, C6, C8, C12, CGX, etcétera, etcétera. De esa manera, nosotros determinamos en esta clínica la relevancia, la importancia, ¿no es cierto?, de un número F. ¿Ok? Esto está siendo grabado y podemos distribuir este video para su entrenamiento a quien lo crea conveniente. Bueno, nosotros somos la agencia de asesoramiento y consultoría Ictus Metal Inc., Sociedad Anónima. Mi persona es propietario y fundador de la agencia y tenemos coordinadores en Centroamérica, en Lima y aquí en Bolivia. Yo me encuentro en Bolivia en este momento, ¿no? Y quisiera presentarte brevemente, ¿no?, a la empresa. La empresa es una sociedad anónima, como les dije, y nosotros tenemos una academia que quisiera de momento compartirte algunas imágenes. Y si por A o B tú quisieras capacitarte con nosotros, eres bienvenido. Nuestra academia es online, 24 horas durante 3 semanas. Hay cursos de 3 semanas y hay cursos de 5 semanas. Los cursos son en calidad de experto. Nosotros, con la misma naturaleza de la compañía, nosotros damos cursos para competencias, ¿ok? Y nosotros tenemos diferentes cursos en este momento. Nuestros cursos tienen un precio accesible para el mercado. Nosotros no buscamos lucrar tan solamente de esto. Tenemos otras actividades también de negocios. Y este sería el campus, ¿no es cierto?, de Ictus Metal S.A.
Bueno, tenemos cursos en calidad de experto bajo el SFA 5.20, metales de aporte para procesos tubulares. Tenemos un curso de 5 semanas bajo el ASME sección 9, parte QG, parte QW. Este precio es un precio sugerido. Si te interesa, podemos inclusive hasta ver tu condición y no hay ningún problema, podemos llegar a un acuerdo para tu beneficio. Tenemos otro curso, SFA 5.1, es un curso de 2 semanas, intenso, puro electrodos para aceros al carbono. Tenemos un curso también que está en proceso, el ASME División 1, sección 8, la parte UCS, la parte Unfire Carbon Steel, que tiene que ver con recipientes a presión construidos por aceros al carbono y de baja aleación. Tenemos otro curso para aceros inoxidables, electrodos con procesos SMAO. Hay clínicas gratuitas, hay 2 clínicas gratuitas, hasta 3. Tenemos también un curso valorizado en $40 para variables esenciales de procesos oxidatilénico, SMAO, procesos SAO y también para procesos FACAO. Esta es nuestra academia, ¿no? Estamos dando estos cursos las 24 horas, como te digo. Te matriculas, te generamos tu acceso, ingresas por 5 semanas, las 24 horas. Hay varios videos de comentarios, como los que en este momento hemos realizado, ¿no es cierto? Y puedes añadir muchísimas competencias de acuerdo a tu necesidad, ¿no? Y nuestro canal de YouTube, tenemos un canal donde también subimos información relevante, algunos extractos de los cursos que tenemos en la academia también lo subimos, eso para promocionar los cursos que tenemos, ¿no es cierto? Y ya tú podrás valorizar la información. Te voy a mostrar brevemente nuestro canal en YouTube. Si estás interesado, te inscribes y nos sigues por este medio también, ¿no? Este es nuestro canal en YouTube. Subimos bastante publicidad y algunos anuncios para futuros cursos que podamos generar. Bien, una clínica de 1 hora. Una clínica con propósito, ¿no es cierto? Nos hemos centrado en los números F. Así que si mañana más tarde tienes alguna duda respecto a lo que hoy día hemos visto, escríbenos, contáctanos, somos Ictus Metal, puedes buscarnos en YouTube, puedes buscarnos en Facebook, y de esa manera nosotros te podemos dar algún asesoramiento, ¿verdad? Breve, ¿no? De acuerdo a tu necesidad. Así que, estimados, que nos han acompañado, David, Javier Eulate. ¿Cómo está Javier? Javier, qué alegría ver. Redmi, bueno, bienvenidos. Somos Ictus Metal. Estamos para apoyarte en lo que tú creas conveniente. Aquí te dejo en un videíto un curso que estamos promocionando bajo ASME sección 9. Esto tiene que ver, no, esto es ASME sección 2, ¿verdad? Parte C, SFA 5.20, metales de aporte tubulares. Ok, Dalmilo Rosales, un abrazo para ti. Bueno, estamos contentos de que hayan estado con nosotros en esta clínica. Si quieres conocer más de Ictus, bueno, búscanos en Facebook como Ictus Metal, en YouTube también, y los que tienen el WhatsApp, si quieren compartirlo con algunas amistades para unas próximas clínicas, especialmente los que están en el grupo, no lo dudes, comparte la información, ¿ok? Para que otros también puedan añadir competencias. Javier, un abrazo también para ti, gracias por el respaldo. A los que quieran el video me avisan por el grupo y por un correo electrónico se lo puedo enviar o también subirlo directamente al canal de YouTube. Ok, un abrazo, buenas noches, estamos en contacto.